Shalom Haverim. Hoy quiero presentarles un nuevo curso, sección o lista de reproducción en mi canal de YouTube que se llama Personajes bíblicos y otros desde la Cábala hebrea. Vamos a hacer un análisis de distintos personajes que figuran tanto en la literatura bíblica como en la literatura no canonizada o no bíblica, pero relacionada con el judaísmo o con los hebreos o con los mitos hebreos, y vamos a hacer un análisis profundo desde la Cábala. En el video de hoy vamos a trabajar específicamente Sansón o Shimshón, no solo en el episodio que refiere a Sansón y Dalila, sino en otras cosas más. Por eso te pido que te quedes hasta el final de este video, te suscribas a mi canal Cábala Influencer, dejes tus comentarios aquí abajo y le des un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos. Para empezar, quiero resumir un poco la historia de Sansón, ponernos en contexto para entender bien de qué se trata y no perdernos algunos detalles que me parece importante destacar. Más adelante vamos a hacer la lectura específica de algunos versículos en donde trabajaremos desde el hebreo y desde la Cábala. Esta síntesis empieza obviamente con lo que es el sentido histórico, es decir, estamos hablando del periodo de jueces de hace unos 3.000, 3.200 años atrás, y este periodo es un periodo muy particular. Los jueces no solo eran jueces de las tribus de Israel, sino que además también eran profetas, eran maestros. Se suponía que fueran líderes a seguir. Y en este sentido, Sansón tiene un aspecto de líder, pero ese aspecto es peculiar, es un aspecto más físico que moral o ético. En el texto bíblico y en el relato de Jueces, que para Sansón va desde el capítulo 13 al 16, lo que vamos a encontrar es que Sansón aparece como redentor ante los filisteos. Las tribus de Israel estaban siendo sometidas a lo que son los filisteos, estos guerreros, estos ejércitos enormes, el tradicional enemigo clásico bíblico de Israel fueron siempre los filisteos. Entonces, Sansón aparece como un eventual héroe, como un personaje de gran poder para redimir a los hebreos de este momento en el que estaban siendo humillados, saqueados, vencidos, realmente derrotados. ¿Qué características podemos dar de Sansón? Sansón era primeramente nazir. ¿Qué significa nazir? Nazir es nazareo o asceta. Es decir, desde su nacimiento, Sansón fue de alguna manera consagrado a Dios, para lo cual había que hacer unos votos de parte de su madre y de parte de él mismo para empezar, no cortarse el pelo, porque eso tiene que ver con lo que es la conexión con el ser superior, la conexión con Mohin de Gadlut, con lo que es la mente superior. Por eso no se cortaban el pelo aquellos que eran nazir o nazareos. Luego no tomaban vino porque tenían que evitar intoxicarse y por lo tanto revelar secretos que debían mantenerse en lo oculto, y finalmente no estar en contacto con los cadáveres. Estas tres son las reglas principales de lo que son los nazareos o la nezirut. En este sentido, me parece importante agregar que dentro de esto hay otras reglas: no decir el nombre de Dios en vano, no blasfemar, no matar, no robar, es decir, todos los mandamientos y mitzvot que ya estaban presentes en ese momento, en el momento en el cual sucede esta historia, debían ser respetadas por el nazir de la misma manera que estas otras tres reglas que acabo de mencionar. Sin embargo, ¿qué pasaba con Sansón? Sansón era, y esto hay que decirlo, Sansón era cuanto menos un mujeriego y un violento. Esto se desprende del relato bíblico, y cuando digo mujeriego me refiero a que tomaba cuanta mujer quisiera, ya fuera
una mujer filistea, ya fuera una prostituta, ya fuera otra mujer de la cual se enamorara, y varias cosas más en el medio que fueron sucediendo que nos muestran su intención o su afición por las mujeres y por lo que es este estado de enamoramiento permanente, de saber que tiene una fuerza que quizás sea sobrenatural y que podía aplicar ese poder y eso mismo seducía a las mujeres, de tal manera que ya empezamos a ver un Sansón más humano que divino y que la historia después nos va a llevar a darnos cuenta de cómo termina este drama. En los capítulos de Jueces nos hablan de digamos, las desventuras de Sansón, pero la parte culminante tiene que ver con su encuentro o enamoramiento con Dalila. Y en este sentido me parece interesante darnos cuenta que Dalila también era una mujer filistea, que a Sansón lo venían persiguiendo para que les revele el secreto de su fuerza. Lo venían persiguiendo los propios filisteos, por eso decimos que Sansón tiene, y el relato de Sansón tiene como un recuento de redención. Entonces, también Dalila intenta seducirlo para que le revele el secreto de su fuerza. Esto se repite varias veces a lo largo de estos 3 capítulos. Específicamente en la historia con Dalila vamos a encontrar que Sansón es acosado por Dalila para que le revele el secreto de su fuerza. Sansón no quería revelarle el secreto, le hacía también a ella acertijos. A lo largo de toda la historia hay acertijos que Sansón propone a los filisteos para tantear su inteligencia y los filisteos, bueno, se enojan, se impacientan. Pero él nunca revela el secreto hasta que está con Dalila. ¿Cómo sucede esto? Bueno, finalmente Dalila lo acosa sexualmente de tal manera que Sansón no puede aguantar más, le revela el secreto de su fuerza, le dice que es un nazir, le explica que la fuerza reside en su cabello porque nunca se lo ha cortado. Entonces, finalmente Sansón se duerme en las rodillas de Dalila. Dalila le avisa a los filisteos de que se trata este secreto y claro, le cortan el cabello. Una vez que le cortan el cabello, lo encadenan, le sacan los 2 ojos y empiezan a hacer fiestas o festejos para burlarse y para despreciarlo, no solo como hebreo, sino también como persona. Es decir, el acoso por parte de los filisteos a Sansón fue prácticamente permanente y Sansón aparece aquí como un personaje dramático dentro de toda esta historia y dentro del libro de Jueces propiamente dicho. Durante uno de estos festejos, Sansón le ruega a Dios para que le devuelva sus fuerzas por última vez y efectivamente Dios se las devuelve. Sansón le pide a Dios morir junto con todos los demás y efectivamente con su increíble o sobrenatural fuerza, Sansón derriba el lugar, el templo en donde se estaban llevando a cabo estas fiestas, estas celebraciones para burlarse de Sansón y muere Sansón y mueren todos los demás con él. Esta fue una síntesis más o menos para tener idea de cómo va el relato, pero ahora vamos a leer específicamente algunos versículos que nos van a dar una idea de cuál es el sentido cabalístico o secreto de estos 3 capítulos. Elegí algunos versículos específicos que me parece interesante subrayar y los vamos a ir analizando uno por uno. Vamos entonces al capítulo 13, versículo 3. Recordemos que la mamá de Sansón era estéril, no podía tener hijos. Y entonces, y se le apareció el ángel del Eterno a la mujer y le dijo: He aquí que tú eres estéril y no has concebido, pero concebirás y tendrás un hijo. Te ruego, empero, que no bebas vino, ni licor fermentado, ni comas ninguna cosa impura. Por cuanto has de concebir y tendrás un hijo, sobre cuya cabeza no ha de pasar navaja, por cuanto el niño será nazareo para Dios desde el seno materno y comenzará a liberar a Israel de la mano de los filisteos. Bueno, aquí tenemos precisamente varios detalles.
el hecho de que un ángel de Dios se aparece para decirle a la mujer de Manoaj, no tenemos el nombre de la mamá de Sansón, que va a tener un hijo. Segundo, que va a ser nazareo, es decir, que no va a pasar navaja por su cabeza, pero al mismo tiempo no va a poder tomar vino y tampoco va a poder estar en contacto con los cadáveres, más todo lo demás que corresponde a un nazir. Esto es interesante darnos cuenta de que el ángel, cuando se dirige a esta mujer, lo hace de una forma directa, no lo hace a través de Manoaj, que es el esposo, sino que lo hace a través de ella directamente. Hay un detalle dentro de esta lectura que yo estoy haciendo en castellano, que me parece importante verlo en hebreo, y es que en la traducción podés ver un video acerca de la dificultad y el gran problema que representan las traducciones. En la traducción del versículo 4 aparece te ruego empero, es decir, el ángel de Dios le está diciendo a la mujer te ruego empero. Esto no es así. Un ángel no ruega a una persona encarnada. Y esto tiene que ver con un designio o un error del traductor. En todo caso, el ángel le está diciendo, le dice, ten cuidado, le dice, fíjate de qué manera, no le dice de ninguna manera te ruego. Aquí es en donde tenemos la pregunta de si Sansón fue concebido a través de un ángel, por un ángel, si su fuerza era sobrenatural, qué papel tuvo Manoaj allí. Y aquí el texto es bien concreto y vamos a ver de qué se trata. En el mismo capítulo 13, pero versículo 9, dice: y escuchó Dios la voz de Manoaj, que una vez más estaba rezándole a Dios porque no entendió lo que su mujer le estaba diciendo, de que vino un ángel del Señor a decirle que iba a quedar embarazada. Entonces Manoaj reza a Dios y Dios escucha. Y escuchó Dios la voz de Manoaj, y el ángel de Dios se apareció nuevamente a la mujer cuando ella estaba sentada en el campo, pero Manoaj, su marido, no estaba con ella. Atención, la mujer de Manoaj estaba sola en el campo. Que nos estén dando este indicio escrito no es casual y puede significar tantísimas cosas. En ese momento una mujer no estaba sola en el campo, y si se le aparecía alguien en el campo podía representar cierto problema. Entonces aquí ya entramos en lo que es un ámbito de sospecha. ¿Qué está sucediendo? Se le aparece el ángel de Dios a la mujer de Manoaj, pero Manoaj no está ahí, siendo que Manoaj fue quien rezó a Dios para pedirle una explicación o más detalles de qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, y la mujer se apresuró y corrió a contárselo, diciéndole: he aquí que se me ha aparecido el mismo hombre que vino el otro día. Es decir, la mujer de Manoaj fue corriendo a Manoaj a decirle: se apareció otra vez el mismo hombre. Literalmente dice hombre, no dice ángel de Dios. Entonces se levantó Manoaj y fue tras su mujer. Vino al hombre otra vez y le preguntó: ¿eres tú el hombre que habló con esta mujer? Y él respondió: yo soy. Le responde Aní. Entonces, bueno, se produce un diálogo entre Manoaj y el ángel de qué va a hacer cuando el chico crezca, de qué pasa con el hecho de ser nazareo, de qué es lo que hay que hacer y demás. Evidentemente, Manoaj quería pruebas de que esto era así. Y finalmente dice: Manoaj no sabía que era un ángel del Eterno. O sea que Manoaj estuvo hablando con alguien que no sabía que era un ángel del Eterno. O sea que o no se dio cuenta, o lo que pudo haber sucedido es que un ángel tomara forma humana, forma de hombre, que fue lo que vio la mujer de Manoaj, y por eso no sabía de qué se trataba. Sigue.
Y le preguntó Manoaj al ángel del Eterno: ¿cuál es tu nombre para que cuando tus palabras se verifiquen podamos honrarte? Y le contestó el ángel del Eterno: ¿por qué preguntas mi nombre si ves que es oculto? Fíjense qué interesante, ¿no? Aquí estamos sin saber o sin poder tener fuentes fidedignas de si es un hombre o si es un ángel. Aquí una vez más el ángel lo que nos dice es que no nos va a revelar su nombre, lo cual nos está diciendo: no me preguntes porque no te voy a dar mi nombre. Atención, la importancia del nombre, y sobre todo desde lo que es lo sobrenatural o angélico. Entonces, fíjense, tenemos las dificultades de Manoaj para darse cuenta de si es un hombre o un ángel. El ángel que podría llegar a aparecer como un hombre, digamos, antropomorfizado, con la forma de un hombre. La mujer de Manoaj, la mamá de Sansón, que corre de un lado para el otro porque vio un ángel, pero después vio un hombre. O sea que ahí ya tenemos algo que nos está hablando de diferencia. Hay algo sobrenatural dentro de todo este relato que quizás después se refleje en la fuerza sobrenatural de Sansón. Efectivamente, los ejemplos que tenemos dentro de estos capítulos muestran a un Sansón, a un Shimshon, que tiene una fuerza exagerada, una fuerza que no es humana, o que por lo menos no era humana para ese momento. Vamos a ver incluso cómo sigue esta historia. A partir de este momento el relato sigue con lo que son las travesuras, podríamos decir, de Sansón a lo largo de su historia. Entonces, primero ve a una mujer y se empecina con ella, la mujer de Timná, se casa con ella directamente, sin importar si es hebrea, si es filistea o si es de algún otro pueblo que pudiera representar algún problema de índole moral o religioso, recordando una vez más que Sansón era un profeta, era un nazir, era un líder de las tribus de Israel, era juez, ¿sí? juzgaba a las tribus, a las 12 tribus, a los israelitas de las 12 tribus, por lo tanto, debía tener una conducta intachable. Esto no sucedía, esto no sucede desde el primer momento, sobre todo con el problema con las mujeres. Nosotros, la mayoría de nosotros, no somos nazareos, sin embargo, queremos mantener una conexión con lo espiritual, es decir, unir la mente pequeña o mojín de Katnut con la mente superior o mojín de Gadlut. Esto podés verlo y podés practicarlo y podés entrenarte en mis cursos que podés ver en mi página web kabalainfluencer.com. Ahora, a partir del capítulo 16, vamos a ver en más detalle cómo es esta historia con Dalila. Entonces, en 16:4 tenemos: y después ocurrió que amó a una mujer en el valle de Sorek llamada Dalila o Delila. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella y le dijeron: sedúcelo para ver dónde reside su gran fuerza y con qué medios podemos prevalecer contra él. Y claro, Dalila efectivamente hizo lo que los filisteos le pidieron. Fíjense hasta qué punto esto tiene importancia, que el Tanaj, el Antiguo Testamento, se detiene en el relato detallado de cada vez que suceden estos hechos vinculados con las mujeres filisteas. Lo que pasa con Dalila en forma particular lo vamos a ver ahora. Ella 3 veces le pide que le revele el secreto de su fuerza y Sansón le hace acertijos, le da respuestas que no son, le hace chistecitos, en fin, digamos, no queriéndole revelar su secreto. Recordemos que Sansón estaba enamorado de Dalila, estaba intoxicado, tenía hasta un desbalance hormonal, podemos decir, con respecto a Dalila, de tal manera que Dalila podía tener ahí un medio interesante para sacarle este secreto. Sin embargo, Sansón una y otra vez se niega 3 veces, vamos a ver el detalle.
Y ella le dijo: ¿Cómo puedes decir que me quieres cuando tu corazón no está conmigo? Te has burlado de mí 3 veces y no me has dicho dónde reside tu gran fuerza. O sea, aquí aparece, atención, el número 3. El número 3 en Kabbalah implica que algo está por transformarse, que algo está por romper lo que es el equilibrio perfecto de un triángulo. Quizás aquí haya un triángulo amoroso, en donde Sansón le está por revelar el secreto. Por eso aparece el número 3, además de la lectura literal de las 3 veces que Dalila intenta o le hace la pregunta de dónde reside su fuerza. Y ocurrió cuando ella lo apremiaba diariamente con sus palabras, acosándolo, que su alma desfalleció. Y esto quiero leerlo en hebreo, que me parece importante, porque dice aquí, cuando dice su alma desfalleció, habla de nafsho lamut, vetikzar nafsho lamut. ¿Qué parte de su alma desfallece? La parte nefesh es la parte más baja, la parte física, la parte que tiene los instintos animales, la parte que podría ser sublimada y mejorada a través de Ruach y a través de Neshama, que son las otras 2 áreas importantes del alma cuando está encarnada. Pero aquí el texto bíblico se refiere específicamente a nefesh, ¿sí? A su alma desfalleció, es decir, que cedió a los impulsos físicos, a los impulsos sexuales. Y él le confió todo su corazón y le dijo: no ha pasado navaja por mi cabeza, por cuanto he sido nazareo de Dios desde el seno materno. Si fuera rapado, mi fuerza se me iría, me volvería débil y sería como cualquier otro hombre. Secreto, reveló el secreto. ¿Qué sucede cuando uno revela el secreto? Bueno, pierde todos los votos. Es decir, aquello que prometió no revelar, de repente sale a la luz. Y aquí me gustaría hacer un trabajo relacionado con la gematria, en donde vemos a un Sansón intoxicado, como si estuviera borracho, embriagado, en este caso de pulsión sexual o de placer, por Dalila, y esa intoxicación lo que hace es revelar el secreto. Por eso en gematria podemos ver que yain, que es vino, y la palabra sod, que es secreto, tienen el mismo valor numérico. Y hay un refrán muy clásico en hebreo que se dice Nichnas yain yatza sod, es decir, entró el vino y salió el secreto. Y seguimos con el texto que dice: y ella le hizo dormir sobre sus rodillas, llamó a un hombre y le hizo rapar las 7 trenzas de su cabeza. Bueno, lo hizo dormir sobre las rodillas, lo cual significa que Sansón estaba completamente entregado a Dalila, mientras le cortaban las 7 trenzas de su cabeza. No sabemos ni estamos seguros de que sean trenzas, creemos que más que nada eran bucles o rulos muy grandes, precisamente porque esto denota rebeldía, y esto además se ve también en el nombre de Sansón. Sansón, cuando lo llevamos a lo que es la gematria y separamos la palabra Shimshon en hebreo, podemos encontrar ahí adentro la palabra Shemesh. Shemesh significa sol. Y todo aquello que sea el sol va a estar ligado con el signo astrológico de Leo. Leo al mismo tiempo va a estar relacionado con lo que es una enorme y exuberante cabellera, con lo que es la posesión, con lo que es la territorialidad, la grandeza, la cosa imponente, por ejemplo, como la que se ve en un león. Por eso creemos que estos cabellos y esta postura fundamental que tiene Sansón tiene más que ver con la posibilidad de demostrar su grandeza, de demostrar lo grande que es él y lo grande que es su misión de redimir a las tribus de Israel. También podemos hacer una mención a Dalila, en donde encontramos que la palabra Dlila, que es en hebreo Dalila, contiene a su vez la palabra Dli, que significa balde, significa cubeta, pero también es el signo de Acuario.
con lo cual podríamos pensar que son dos opuestos astrológicos, Leo y Acuario, en una lucha muy específica, en una lucha incluso ideológica, en la cual hay un vencedor, pero un vencedor que finalmente muere. Para este momento Sansón ya estaba dentro de lo que son los festejos, en un lugar que era un templo, que tenía columnas. Entonces Sansón los estaba divirtiendo, dice el texto bíblico, es decir, se estaban burlando de Sansón, que estaba atado a dos columnas. Y dice el texto: y clamó Sansón al Eterno diciendo: oh Dios eterno, acuérdate de mí, te lo ruego, fortaléceme, te lo ruego solamente una vez más, oh Dios, para que por esta sola vez pueda vengarme de los filisteos por mis dos ojos. A Sansón le habían quitado los ojos, pero además tengamos en cuenta que le había vuelto a crecer el pelo. Le había vuelto a crecer la cabellera. El cabello es el único órgano del cuerpo humano que, a pesar de ser cortado, no duele y sigue creciendo. O sea que el origen de su fuerza todavía estaba en su interior. El origen de su fuerza pudo haber sido el ángel de Dios o Dios mismo, ¿sí? Que con esta historia de que no sabemos, ¿no? quién lo engendró, ¿sí? Acá seguimos con estas dudas y le agregamos a esto la fuerza sobrenatural. Sin embargo, en esta parte del relato, que ya es el final, nos encontramos con que Sansón le pide a Dios que retorne sus fuerzas y que efectivamente, dice Sansón, que muera yo con los filisteos. Se inclinó con toda su fuerza y la casa se desplomó sobre los príncipes y sobre toda la gente que había adentro. Este es el único caso de un personaje bíblico en donde se le concede un deseo que es específico de la muerte. Es decir, ningún otro personaje de la Biblia que hubiera pedido morir se le concedió esto. Sí a Sansón. Quizás esto tenga que ver con que ha perdido su secreto, su voto de nazareo, que no cumplió con su parte terrenal. La historia de Sansón, que no solo incluye a Dalila, tiene ribetes mucho más curiosos y sobrenaturales de lo que solemos creer. La expresión de la fuerza, el vínculo íntimo con Dios y con los ángeles de Dios, y los errores de la carne humana son dificultades que pueden llevarnos a finales tan inesperados como el que le tocó a Sansón. Sansón, recordamos, había sido consagrado como nazareo y no supo respetar su condición. Espero que les haya gustado este video y me dejen su like. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Este canal es Cábala Influencer. Recuerden de tocar la campanita para enterarse de los próximos videos y nos vemos en el camino. Shalom.